Saludos, bienvenidos a nuestro programa Telenit Entrevista. Hoy con nosotros se encuentra la portavoz de Compromís y concejal de Turismo, Mireia Moya. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como concejal de Turismo, las playas en estos momentos, desde todo este fin de semana, han permanecido cerradas al baño por la aparición de esa especie, la más temida del mar, que son las carabelas portuguesas, porque las picaduras suelen ser muy dolorosas y además en raras ocasiones mortales. De hecho, hubo un niño de 11 años que tuvo que ser hospitalizado por una picadura, parece ser, de esta falsa medusa en la Marina. Ustedes cerraron al baño Carabasí, Arenales, el Altet, e inmediatamente el domingo o el sábado, cuando se produjo este incidente, cerraron el resto de playas. Estamos grabando esta entrevista hoy martes, se emite esta noche. ¿Sigue la situación con las playas cerradas al baño? Sí, de momento están todas las playas con bandera roja y con la bandera de medusas, a pesar de que es una falsa medusa. Bueno, por una circunstancia, porque aparecieron organismos de carabela antes del fin de semana en la playa del Carabasí, durante el fin de semana entre el Altet y Arenales. Esa fue la circunstancia de cerrar estas tres playas. En el resto de playas, en el Pinet, la Marina y el Rebollo, a pesar de que se habían hecho inspecciones, no se encontraron ningún organismo, ni en el mar ni en la arena, y permanecieron abiertas. Al final ya de la jornada del domingo, unos niños que estaban cerca de la orilla, dentro del agua, pues bueno, encontraron una y tuvieron la imprudencia, pero de todas maneras, lógicamente son niños, de intentar sacarla con sus manos y tuvieron una picadura. Uno de ellos fue atendido allí mismo en el puesto de socorro sin más incidencia, otro de los niños también fue atendido en el puesto de socorro, pero como tenía un dolor de barriga, etcétera, se decidió trasladarlo. Allí en el hospital se observó que, bueno, que se podía hacer un tratamiento como cualquier picadura de medusa y al par de horas ya estaba en su casa. Ustedes están en contacto con el Instituto de Ecología del Litoral, que es quien marca si la amenaza continúa o no de estas especies. ¿Hasta cuándo van a permanecer o saben algo de si las playas van a seguir cerradas al baño? Se mandan unas previsiones normalmente de fin de semana, como pasó el fin de semana pasado, donde se nos dijo, ¿no?, que el peligro era evidente, ¿no?, con lo cual, pues bueno, que recomendaban el cierre de las playas, y durante esta semana estaremos en contacto diario. Nosotros, claro, al tener el servicio de socorrismo, oficialmente empiezan las playas del 1 de junio al 30 de septiembre, las mejoras de la empresa adjudicataria eran unos cuantos fines de semana, o antes o después de ese periodo oficial. Nosotros elegimos que fueran los dos últimos fines de semana de mayo y los dos primeros de octubre, con lo cual este fin de semana, sábado y domingo, tendremos otra vez servicio de socorrismo. Por tanto, entre semana, teniendo en cuenta que no hay servicio de socorrismo, teniendo en cuenta que todavía no se ha disipado esta amenaza, pues entendemos que es mejor, por precaución, tener esta alerta de bandera roja y bandera de medusas para que la gente sepa que bueno, que hay un peligro potencial, pero yo creo que durante la semana avanzaremos, y con la recomendación del Instituto de Ecología del Litoral entiendo que es una amenaza que poco a poco se irá abandonando. Ante una picadura de esta especie, ¿qué es lo que tiene que hacer el bañista? Bueno, ir en primer lugar al puesto de socorro, si está el servicio de socorrismo, si no, lógicamente, pues a un centro de atención sanitaria, ya sea de primera instancia, como aquel que dice, o de hospital. Y bueno, en principio es una cuestión que si no has tenido una picadura muy considerable, pues con un tratamiento de cortisona, con un lavado simple con agua, pues tiene el mismo tratamiento que una medusa normal, ¿no?, a pesar de que esto no es exactamente una medusa. El peligro, lógicamente, es a mayores o a niños, en el caso que la picadura de alguna manera sea muy incisiva, ¿no?, y esto sí que es peligrosa, sí que puede resultar, pues bueno, contraproducente, ¿no?, el que se toque. Ya digo, si se la encuentran en el mar, incluso en la arena, que no la toquen, a pesar de que cuando llega a la arena está muerta, es un ejemplar que está muerto, que no lo toquen porque tiene veneno. Sí, con lo cual. Hemos hablado del servicio de salvamento y socorrismo, ya está en marcha. ¿Por cuánto se adjudicó y qué mejoras son, aparte de ampliar el servicio en mayo y en octubre, qué mejoras vamos a tener este verano? ¿Con cuánto personal vamos a contar? ¿Con cuántos puestos de socorro
para este servicio? Cuando yo empecé de concejala, este servicio estaba en unos 300.000 euros. Ahora, en 2 años, está en 400.000 euros el proceso de adjudicación. Es decir, hemos aumentado 100.000 euros que se han traducido en mejoras importantes. El servicio lo hemos ampliado 4 meses, ya la adjudicación ya hablaba de estos 4 meses completos, del 1 de junio al 30 de septiembre, también está incluido dentro del proceso la Semana Santa, y las mejoras, estos 4 meses, nuestra licitación habla de 7 puestos de socorro con 26 personas, porque tenemos que pensar que no solamente son los socorristas, sino también son las ambulancias con los test que van junto con la ambulancia. Aparte también tenemos el servicio de accesibles, de playas accesibles en 2 puntos de nuestro litoral, que incluimos además que fueran socorristas las personas que atendían en estos puntos de accesible, antiguamente no eran, y entonces se hace un servicio en 7 puestos de socorro durante 7 horas, de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, estos 4 meses. Y los puntos accesibles, las mejoras fueron equipararlo, homogeneizarlo durante estos 4 meses, es decir, el servicio completo en estos 4 meses, tanto para las personas que tengan movilidad reducida o algún tipo de discapacidad, como las que no. Y las mejoras además fueron 10 días a distribuir en fines de semana a elección de Visitelche, con lo cual el fin de semana pasado, sábado y domingo, este fin de semana, sábado y domingo, y el 5, 6, 7 de octubre y 12, 13, 14 de octubre, si no me equivoco, tendremos servicio de salvamento y socorrismo con un equipo que es equiparable al de Semana Santa. Son 17 personas en 4 puestos de socorro. Pues tenemos todo ese personal adjudicado por 100.000 euros más durante estos 4 meses y ondeando también las mismas banderas azules que el pasado año, pero no se ha podido conseguir otra más para la playa del Pinet, una playa en la que ustedes querían poner la playa de Perros, pero luego se hicieron para atrás porque esa circunstancia podría impedir la obtención del galardón de bandera azul. Al final no hay ni bandera azul y todavía no hay playa para perros en el litoral. Bueno, eso fue una intención de Cristina Martínez y que lo hizo al margen del consenso con los vecinos y con la parte política. Y bueno, y todos sabemos la historia de cómo trató este tema la concejala de Ilicitanos por Elche. La playa del Pinet, para tener bandera azul tienes que tener unos servicios mínimos vinculantes, es decir, ni siquiera te tienen en consideración si no tienes unos servicios que la playa del Pinet no había tenido nunca, con lo cual era imposible obtener esa bandera azul. Nosotros, tanto el verano pasado como este, fue el primer año que pusimos socorrismo, el balizamiento, etcétera, es decir, determinados servicios que eran vinculantes. Teníamos que ponerlos el año pasado para poder optar este año a concurrir a esa bandera azul y finalmente no nos dieron esta bandera azul. Nosotros escribimos una carta para pedir que se nos dijera exactamente qué era el elemento, ¿no?, que había fallado, por si dependía de Visitelche, es decir, si es un servicio que el ayuntamiento puede prestar, y lógicamente lo íbamos a prestar para poder tener esta consideración de bandera azul. Pero bueno, la carta que nos han remitido es clara, son por las construcciones a primera línea de playa que hay, las antiguas casitas de los pescadores, y son construcciones que lógicamente pues no depende de Visitelche que estén o no estén, y por tanto hoy por hoy objetivamente no podemos obtener este reconocimiento para la playa del Pinet. Pues el litoral va a ser, y sobre todo la marina, va a ser uno de los temas principales que se vaya a discutir en el pleno del próximo lunes, porque todos los grupos de la oposición van a presentar una moción conjunta para seguir presionando, en esta ocasión al tripartito, que está en minoría, para que ustedes recurran el plan de acción del litoral, territorial del litoral del Patibel de la Generalitat Valenciana. ¿Ustedes están por la labor de recurrir ese Patibel ante las presiones de los vecinos y de los grupos de la oposición PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche? No, bueno, y es la presión de algunos vecinos. Es un plan de acción territorial de la Comunidad Valenciana, es decir, yo creo que el Partido Popular, Ciudadanos y Ilicitanos están hablando de una maniobra que puede hacer un ayuntamiento que no puede hacer, es decir, ha habido un proceso de alegaciones, se han tomado en consideración alegaciones que han hecho organismos, instituciones locales, entidades sociales, vecinos y vecinas, particulares, etcétera. Se han hecho un proceso de alegaciones y la Consellería y la
los técnicos han evaluado esas alegaciones y han incorporado las que consideraban que reunían los requisitos para incorporarse a un plan que es un plan que lo incluye la ley, que de hecho es una ley, por cierto, que hizo el Partido Popular y está desarrollada en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana, y además que persigue una cosa que yo creo que ya no hay, yo creo que no hay discusión entre la mayoría social, y es que el litoral valenciano tiene que salvaguardarse de tantos años, décadas de amenaza urbanística, de presión urbanística hacia el litoral, que produce no solamente destrozar muchos enclaves de patrimonio natural indiscutible, sino que además todo el mundo sabe que las consecuencias del cambio climático hacen que cada vez se vaya ampliándose la zona que absorbe el mar. PSOE y Compromís, ustedes siempre han abogado por el Patibel porque es más conservacionista con el suelo medioambiental de la Marina, pero vecinos... Bueno, es de toda la Comunidad Valenciana. Sí, pero vamos a hablar de la Marina porque es ahí donde a ustedes le han llovido las críticas y donde le van a presionar al tripartito para que recurran las recalificaciones o los cambios de clasificaciones de suelo que se contemplan en el Patibel. ¿Qué es lo que le piden a ustedes? Que se paralice precisamente esos cambios que contempla el Patibel para la Marina. PP y Ciudadanos les han acusado de que han actuado con cierto oscurantismo en este, ustedes no, la Generalitat Valenciana, porque es quien elabora este Patibel, pero con cierto oscurantismo porque llevan en varias ocasiones reclamando al tripartito ese informe jurídico que pueda despejar cualquier duda si esas calificaciones que contempla en el Patibel provocarían indemnizaciones millonarias. Se habría que pagar a los propietarios del suelo el hecho de que se les haya cambiado la clasificación del suelo, porque así lo contempla el Patibel. Este es el argumento que utiliza Ciudadanos y el Partido Popular. Pero vuelvo a repetir, yo creo que hay que situar las cosas en la responsabilidad de saber cuando uno habla de qué habla. Es la ley la que permite desarrollar un plan que la propia ley permite, la ley que además es del Partido Popular en el Gobierno de la Generalitat, que permite que un suelo que no está desarrollado cambie su clasificación para formar parte de un plan de acción territorial del litoral. Es decir, la ley está por encima del Patibel. Bueno, claro, es que el Patibel no es una cosa que aparezca, está dentro del articulado de una ley, y una ley que permite ese cambio de clasificación del suelo. Lo permite la ley que, por cierto, hizo el Partido Popular y que, por cierto, no recurrió nadie esta circunstancia, con lo cual hay una ley que permite eso. Y quien desarrolla este plan, que va mucho más allá de la Marina y que va mucho más allá de Elche, es del conjunto de la Comunidad Valenciana, y el Patibel también protege zonas importantes, por ejemplo, de arenales. Es decir, el mismo plan que no he oído a esta oposición criticar la protección que se hace en arenales, es el mismo que desarrolla con los mismos criterios toda la visión del litoral en la Comunidad Valenciana y también en la Marina, con lo cual no puede ser que algo que tiene criterios objetivos, que es bueno para un sitio, después cuando se aplica a otro, lo que sería oscuro es porque esos criterios objetivos no se aplican a todo el conjunto del litoral valenciano. Pero en la Marina tenemos sectores que están desarrollándose, como el MR10, que podrían quedar afectados. El MR9 es el único sector que tiene un planeamiento, el MR10 no tiene un desarrollo. No tiene un plan de desarrollo aprobado. Lo podría haber aprobado el Partido Popular si hubiera querido, y de hecho el Patibel incluye que donde hay un plan tiene unos años para desarrollarse, y si no pasará la circunstancia de que se considere que no está desarrollándose y por tanto cambiaría su clasificación. Por eso el MR9 no está en el Patibel recogido su cambio de uso del suelo, porque en ese sí que hay un plan contemplado en desarrollo y en el MR10 no. Pero en el MR10 están hablando que tiene tramitación parcialmente aprobada. No es así, porque de hecho si no sería una de las cuestiones que fácilmente podrían recurrir. Y de todas maneras, cuando hablamos de las indemnizaciones, lo que Ciudadanos y Licitanos y Partido Popular están pidiendo es un informe al Ayuntamiento de algo que depende de la Generalitat, que está informado por los servicios jurídicos de la Generalitat,
y que además, en el caso de que se tuviera que pagar algo que no es lo que dicen los servicios jurídicos de la Comunidad Valenciana, pero si se tuviera que pagar algo no sería el Ayuntamiento, sería la Generalitat Valenciana, con lo cual no sé exactamente qué es lo que pretende que hagamos el Ayuntamiento de Elche, cuando el Ayuntamiento de Elche lo que ha hecho es presentar las alegaciones que ha considerado que eran necesarias para tener en cuenta, igual que lo ha podido hacer cualquier entidad particular o partido político de la oposición, y que los técnicos lo evaluaran con los criterios objetivos que tiene que tener el Patibel, que ya te digo, es una visión global y por tanto los criterios objetivos son globales, no se puede aplicar parcheando, es decir, se tiene que aplicar con criterios globales, porque si no entonces estaría cometiendo pues bueno, una situación, eso sí, irregular, haciendo a conveniencia de no se sabe bien quién, troceando la Comunidad Valenciana, el litoral valenciano. Pues seguimos hablando de las presiones, porque ustedes ha dicho que queda claro que no están por la labor de reconducir el Patibel o de instar a la Generalitat para que lo paralice. El Patibel está reconducido, lo que quiere el Partido Popular es hacer demagogia de una cosa que ya digo que incluyeron ellos en la ley. Bien, pues ustedes tienen claro esa postura ante el Patibel, pero también la tenían muy clara la postura con otro proyecto que es 100% municipal, como es el proyecto peatonalización de la corredora. Usted siempre lo ha dicho aquí, que sí o sí se iba a peatonalizar el centro este año. ¿Por qué han suspendido temporalmente las obras? ¿Por qué Compromís ha aceptado esa moción conjunta que se presentó en el pleno, en el último pleno, donde estaba su socio de gobierno, el Partido de Elche, porque han querido suspender las obras de peatonalización de la corredora? La moción que se aprobó es la que presentó Compromís, Partido Socialista y Partido de Elche, y lo que habla es de una moratoria de 90 días para llegar a un proyecto que aúne un consenso mayor, y efectivamente el consenso existe, es decir, nadie pone en duda la necesidad de peatonalizar la corredora, más aún es que lo que se ha puesto encima de la mesa es la necesidad de ampliar con un plan global de peatonalización del centro de la ciudad, es decir, ya hemos superado incluso la fase de hablar exclusivamente de la corredora, sino también de calles adyacentes, que amplíe el espectro, ¿no? Dijéramos el amplio de la peatonalización, con lo cual tengamos un casco histórico peatonalizado comparado con cualquier otro municipio o capital europea con la que dignamente Elche se puede comparar, y ofrecer algo que yo creo que nadie duda que es positivo tanto para los comercios como para la restauración, como para los turistas, pero sobre todo para los ilicitanos y ilicitanas, que vamos a tener un espacio de dinamización social, de esparcimiento de los vecinos y vecinas, donde se van a poder hacer actividades, donde vamos a poder tener un sitio reconocido, transitable. O sea, que reconoce que el proyecto que presentaron en febrero en el Centro Cultural de las Clarisas estaba incompleto, porque cerrar solo Plaza de Baix y Corredora quedaba algo incompleto. Lo que reconozco es que la gente quiere más de esa peatonalización, que nadie discute que es positiva, con los matices que puede poner el Partido Popular, que es el único partido que pone matices. Nadie discute que eso es positivo, y en todo caso lo que hay que ver es una ordenación buena del tráfico, que no tenga impactos negativos a la hora de ver por dónde se canaliza, ¿no?, el tráfico que pasa por ustedes por la a pedir un informe de tráfico, pero lo tenían también claro, desviar todo el tráfico por Alfonso XII, para usted, lo ha dicho en más de una ocasión, y aquí mismo en Telenit Entrevista, no iba a suponer una afección grave para el Carrer Àngel, porque el tráfico que pasa por la corredora a diario no es de paso, que podían desviarlo por la Avenida de la Libertad o por la Circunvalación Sur. Bueno, yo estoy convencida de que la gente, en cuanto se cierre la corredora, no va a elegir el Carrer Àngel como su alternativa para cruzar Elche. Estoy convencida porque es por pura lógica, y yo no sé si es que hacemos ignorantes a los ilicitanos y ilicitanas, y yo creo que no lo son, y que van a encontrar su vía alternativa cuando salgan de su itinerario, más que meterse en el centro y meterse en una desviación de tráfico. Y además estoy convencida porque así ha pasado.
Es decir, cuando la corredora tenía 2 carriles, pasaban 5 veces más coches que ahora, y esa parte de tráfico que ha dejado de pasar durante estos años por la corredora no ha pasado por el carrer Ángel. Y de todas maneras, lógicamente, si los vecinos tienen esa preocupación y podemos encontrar alguna vía alternativa, sobre todo en la parte de autobuses, que es la parte que sí que pasaría con la alternativa que estábamos ofreciendo, sí que iba a pasar, porque teníamos ese desvío de los autobuses, y yo confío que el tráfico rodado privado elegirá otras alternativas, pero si se puede desviar por otras vías alternativas los autobuses, pues mejoraremos aún más. ¿Están abiertos a la propuesta del partido de Elche de desviar también el bus por sentido contrario Puente de Altamira? Yo estoy de acuerdo en que los técnicos evaluarán con una visión global cómo pueden desviar el tráfico de los autobuses y minimizar el impacto del tráfico privado, porque hay otros elementos que se tendrán que poner encima de la mesa, como son señalizaciones alternativas o de aviso anteriormente. Tendremos que ver también algún tipo de elemento disuasorio, probablemente en la calzada. Es decir, y estoy convencida de que con una visión más amplia y poniendo a los técnicos a evaluar estas alternativas, la conseguiremos. Ustedes, en la última reunión con los vecinos y grupos políticos, precisamente acordaron ampliar la peatonalización, buscar alternativas al tráfico y, sobre todo, vincular el proyecto de peatonalización de la corredora al futuro del mercado central. Al final, hasta que no se sepa qué va a ocurrir con el mercado central, ustedes no van a peatonalizar la corredora. Una solución definitiva que puede venir mañana mismo, es decir, o puede venir dentro de poco tiempo, cuando, por ejemplo, los partidos de la oposición pues tomen ya una decisión de si prefieren tener la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri d'Elx o tener un parking bajo del mercado central. Y yo ya me he posicionado, mi grupo se ha posicionado, nosotros consideramos, y lo hemos considerado siempre, y no puedo ser más clara y honesta, siempre con la misma idea, y creo que los hechos nos han dado claramente la razón, y es que este proyecto envenenado del Partido Popular arruina los intereses patrimoniales y los intereses públicos, y puede arruinar nuestra declaración de Patrimonio de la Humanidad. Esa es la posición que ustedes tuvieron desde el momento en que el informe de ICOMOS de la UNESCO llegó al Ayuntamiento diciendo precisamente que era incompatible el aparcamiento del nuevo mercado con la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Ustedes dijeron que con ese informe ya era suficiente para rescindir el contrato con Aparcisa. La oposición cuestionó el informe y aquí estamos en el PSOE, y eso es lo que me gustaría preguntarle, si usted considera acertada la decisión del PSOE de esperar al menos el informe de la Consellería sobre el refugio de guerra para valorar en conjunto y pedir un informe jurídico al Ayuntamiento para ver si con esos dos informes, ICOMOS y el del refugio de la guerra civil, podría jurídicamente el Ayuntamiento rescindir el contrato con Aparcisa, porque la empresa ya lo ha dicho, no están dispuestos a negociar la anulación del contrato. Tienen que hacerlo ustedes y, por tanto, apechugar con posibles indemnizaciones. Bueno, indemnizaciones que cuantificaron en 15 millones. Claro, y podían haber dicho 100 millones de euros. Sí, por dijeron Aparcisa, 15. Aparcisa puede decir 100 millones de euros, mañana puede decirlo, como el señor dice, ¿no? El gerente de Aparcisa dice, yo esto lo resuelvo en un minutito, esto no vale para nada, pues, ¿no? Que dice 15 millones, pues mañana dice 100, y el caso es que existen precedentes en España, no hay que irse, en España, donde un proyecto de aparcamiento en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad, con un informe de ICOMOS diciendo que si seguían ese proyecto de aparcamiento pasaban a la lista, ¿no? Se recomendaría que pasaran a la lista para perder el patrimonio. El Ayuntamiento del Partido Popular decidió parar esa construcción de aparcamiento. La empresa constructora no estuvo de acuerdo, la empresa de parking no estuvo de acuerdo, se paró, ya no se volvió a saber nada y no existe ese aparcamiento. Fueron a los tribunales y la justicia, por 2 veces, en sentencia de primera instancia y en sentencia
sentencia de segunda instancia no recurrible le condenó al ayuntamiento a 400.000 euros cuando la empresa pedía 10 millones de euros y los 400.000 euros simplemente por los gastos. Dice que hay precedentes, pero ¿qué opinión le merece cómo está actuando su socio de gobierno, el PSOE, en este asunto? ¿Deberían ya rescindir el contrato con Aparcisa? Bueno, yo creo que ayer, y ponerse a trabajar. Ayer pasó una cosa importante, ¿no? Aquellos además que cuestionaban la palabra de ICOMOS, que fue determinante para conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, del Misteri d'Elx. Es el organismo que en definitiva da su opinión, tanto para conseguir los patrimonios como para perderlos. Pasó una cosa importante y se recibió un escrito hablando, ¿no?, de que dentro de 6 meses hay una reunión del Comité Intergubernamental donde es posible que se trate este tema y se ponga encima de la mesa como el proyecto de parking del Partido Popular de Aparcisa haría perder la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri d'Elx. Yo creo que eso es relevante. No sé si a alguien es que le está importando bien poco. A mí me llama la atención que partidos como por ejemplo el Partido Popular, que siempre ha parecido vanagloriarse de un patrimonio tan intrínseco y con valores tan singulares de los ilicitanos y ilicitanas, prefiera un aparcamiento a la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Está claro que tiene que criticar al PP, pero usted gobierna gobierna con el PSOE, sí. Y por eso este asunto, ahora que ya saben que ICOMOS va a poner sobre la mesa en el Comité Intergubernamental efectivamente de la UNESCO este informe, a mí me gustaría saber si usted ha hablado con el alcalde. Bueno, para ver si ya tienen ustedes que rescindir el contrato y ponerse a trabajar en un proyecto de rehabilitación del mercado. Nuestra postura desde el principio es la misma, pero yo no voy a hablar por el alcalde. No sé si le habéis preguntado al alcalde vosotros, porque eso pasó ayer y si están las declaraciones del alcalde porque se las habéis pedido, yo las valoraré. Si no, yo todavía no las conozco. Entonces, si las conocéis vosotros, pues las valoraré. Yo creo que el alcalde será lo suficientemente responsable, o al menos yo se lo pido y se lo he exigido al PSOE muchas veces, que sea lo suficientemente responsable como para tomar decisiones valientes y tener en cuenta que este proyecto del Partido Popular de aparcamiento, que busca solo el aparcamiento, porque el resto es una excusa, busca solo un aparcamiento, por eso es una empresa de aparcamiento la que tiene este proyecto, que no se escondan detrás del futuro mercado central, porque estoy convencida que tendremos un proyecto de mercado central que dinamice el centro de Elche y que sea de verdad un orgullo para los ilicitanos y ilicitanas, pero este proyecto de aparcamiento daña claramente los intereses públicos y los intereses patrimoniales, no solamente del refugio, sino también de movilidad, sino también del Misteri d'Elx. Es un seguido de circunstancias que además no han estado informadas en ningún caso, que todavía no se ha explicado por parte de Mercedes Alonso, Vicente Granero, Pablo Ruz, quien sea ahora el interlocutor del Partido Popular. ¿Por qué no hicieron en los informes de tráfico? ¿Por qué no pidieron el informe de patrimonio? ¿Por qué hicieron antes un contrato, firmar un contrato que salvaguardar el interés público de los ilicitanos y ilicitanas? Ustedes llevan 3 años con este proyecto que dicen que está envenenado, por eso quería saber si considera que hay que seguir esperando a ese otro informe de la Consellería del Refugio de Guerra. Pero nosotros no hubiéramos esperado ni un segundo. Para nosotros este proyecto es dañino. No hubiéramos esperado ningún segundo. Y somos unos concejales, somos 4 concejales de una corporación de 27 que ha dicho por activa y por pasiva qué es lo que haría. ¿Y ahora? El resto tiene que, porque esto es en democracia y yo no actúo con pistola, poniéndole a nadie una pistola para obligarlo a decir algo que no quiere decir, a pesar de que no me guste lo que diga. Entonces, yo vuelvo a decir, nosotros hemos instado al Partido Socialista, pero también al resto de grupos, que en vez de velar por el interés de una empresa de aparcamiento, que alguien me explique por qué han añadido como concejal de su grupo municipal al gerente de una empresa que está actuando casi de portavoz de lo que está diciendo los partidos de la oposición, en vez de poner en primer orden el interés de los ilicitanos y ilicitanas. Y en este caso, ayer vinimos de Vitoria y le preguntamos allí a un municipio, el único de España que ha conseguido ser reconocido por Europa como capital verde europea,
todo el centro completamente peatonal, muchísimo más de lo que nosotros estamos proyectando, y le preguntamos si habían hecho un aparcamiento en pleno centro, precisamente teniendo en cuenta su proyecto peatonal, y nos dijeron, pero qué absurdo, si lo que quieres es quitar el tráfico del centro, ¿cómo vas a meterlo en el centro? Porque para que lleguen los coches a un parking en el centro tienen que pasar. ¿Por dónde? Pues por el centro, que quieres peatonalizar. Es absurdo. Rompe completamente la esencia de ningún municipio que aspire de verdad a poner por encima de cualquier cosa los intereses públicos de los ilicitanos y ilicitanas. O sea que también en esa reunión que te mantuvieron ayer para hablar sobre la capital verde europea, una candidatura a la que quieren optar con Elche a la cabeza, es importante no acometer el aparcamiento subterráneo del mercado central. ¿Qué más? El Palmeral deben ponerlo más en valor, el río Vinalopó deben poner... Son muchos elementos. Nosotros, la capital verde europea, es decir, la aspiración de tener una candidatura es para 2030. Antes nos tendremos que presentar en torno al 2027 para hacer un primer chequeo. Si consiguiéramos en ese primer chequeo conseguir la capitalidad verde europea sería fantástico, pero normalmente todos los que han sido reconocidos han pasado un primer chequeo para saber, ¿no?, en qué partes están un poco más flojos, y va en todos los sentidos. Son 12 ítems que tienen en cuenta muchas cosas. Tienen en cuenta gestión de agua, gestión de residuos, calidad del aire, tema lumínico, acústico, de un montón de factores que en global lo que tienes que conseguir es un objetivo, y es que esos factores vayan mejorando en sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar, y lo que tenemos que conseguir, y yo creo que estamos en una buena línea, porque además estoy confiada de que la gente se cree el proyecto y la capacidad que tenemos los ilicitanos y ilicitanas de contribuir desde todos los ámbitos donde estemos a tener un municipio mucho más sostenible y con mejor calidad de vida. Precisamente por eso todas las iniciativas que se lleven a cabo mejorarán esos ítems y podremos armar una candidatura para que Europa vea que un oasis en pleno Mediterráneo, con todas las dificultades que tenemos, que lógicamente no tiene Vitoria, donde llueve muchísimo, donde hay mucho arbolado, donde hay unos ríos pues bueno, con unos caudales muy considerables, pues a pesar de nuestra situación demográfica y situación de sequía y de elementos, ¿no?, que pueden poner en discusión la sostenibilidad o el factor verde, somos capaces de contribuir a que esos ítems mejoren y a ser ese oasis que nos creemos los ilicitanos y ilicitanas. Tenemos muchos espacios naturales para llegar a ser ese oasis, pero también que hay que cuidarlos. Tenemos el río Vinalopó. Ayer mismo el Partido Popular exigía que se necesitaba un plan director porque el río podría estar en vías de extinción, de desaparición, y precisamente en la última Junta de Gobierno llegó una sentencia, o ustedes informaron de una sentencia que les condena a pagar 600.000 euros a la empresa del Valle Trenzado porque reclaman más honorarios de los que tuvieron. Bueno, yo explicaría que el Valle Trenzado no tiene nada que ver con el río Vinalopó, a pesar de que es un proyecto que está en el río Vinalopó. Es que el río es el río. El Valle Trenzado es un proyecto que está encima del río, pero el río es el río. Y por tanto, yo en la parte del río decir bienvenido el Partido Popular, después de 20 años en el gobierno de la Generalitat Valenciana, a tener en cuenta el río Vinalopó, los ríos en general. Es decir, tanto hablar de otros ríos que no están en nuestro territorio, que se han hinchado la boca en hablar de otros ríos, y el nuestro ahora resulta que está en peligro de extinción, pues no ha ayudado que durante 20 años de gobierno de la Generalitat tuvieran completamente olvidado el río Vinalopó. Eso por un lado. Y el tema del Valle Trenzado, la empresa no es que quiera cobrar más de los honorarios que se le estipuló. Voy a explicar un poco, y con esto no quiero yo posicionarme, voy a explicar. La empresa fue adjudicataria por una cantidad de dinero que además venía del Plan E, del Gobierno del Estado, no iba a costar nada a las arcas municipales, pero bueno, Vicente Granero estaba de concejal de urbanismo
y consideraron que la cantidad por la que se había adjudicado no era la que habían invertido, y habían invertido menos de lo que se había adjudicado, que ya digo, ningún euro era de los ilicitanos y ilicitanas. Eso lo consideró el concejal y por tanto pagó menos de lo adjudicado. La empresa le reclamó lo adjudicado, es decir, esa cantidad de dinero que el concejal pues ordenó no pagar, y la justicia le ha dado la razón a la empresa. Se ha dicho que se tenía que pagar la cantidad que se había adjudicado porque para la justicia se ha justificado ese gasto. Y entonces ahora no viene del plan E, ahora sale de las arcas de los ilicitanos y ilicitanas. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Recurrir esta sentencia? La sentencia ya viene con intereses, es una sentencia que los servicios jurídicos del ayuntamiento entienden que está motivada y que incluso recurrirla crearía, como en otras ocasiones, muchos más intereses a pagar por los ilicitanos y ilicitanas. Teniendo en cuenta que nosotros no somos partidarios de gastar dinero de los ilicitanos y ilicitanas en causas perdidas, pues esa es la decisión que hemos tomado. Bueno, ahora saldrá el Partido Popular e intentará decir que se puede recurrir para ganar. Pues bueno, lo que está claro es que decidieron no pagar. Tenemos una sentencia para la justicia muy motivada de esos gastos y podrían decir pues que prefieren arriesgarse. ¿Y esto qué supone? Porque esos 600.000 euros salen entonces del ejercicio de este año, del capítulo de inversiones. Bueno, hemos tenido que hacer una modificación que se planteará en el Pleno para pagar estos gastos, y la mayor parte saldrá de un ahorro que se tiene del servicio de autobuses, que se tiene por una circunstancia de un cambio de la ley que hace posible, ¿no?, que el IVA, ¿no?, que se abonaba por un servicio como es el del transporte, pues deje de repercutirse a los... Pero ese dinero iba para las mejoras del transporte público. Sí, y han ido a las mejoras del transporte público, lo que pasa que una de las líneas pasará a cargo del año que viene, es decir, el cómputo no se deja de prestar el servicio que está programado por pagar esta sentencia. Es una cuestión, dijéramos, de ordenación de recursos que la interventora ha considerado que se tiene que hacer así. Y ya que estamos hablando del presupuesto, ustedes tienen una partida de 100.000 euros para actividades culturales en participación, dinamización de barrios y pedanías. Una partida que ha sido criticada, quizá con la boca pequeña, por el Partido Socialista, que en la Concejalía de Cultura no hay tanto dinero para contratar a artistas a pie de calle. Ciudadanos decía que aquí se había creado un agravio comparativo entre cultura y participación, PSOE y Compromís. ¿Consideran ustedes que la opinión de Ciudadanos es la acertada? No. Sobre todo porque además lo que ha dicho la concejala de Cultura, por lo que yo he leído, es la partida de barrios, que es de 75.000 euros. Cultura tiene mucho más dinero y de hecho, pues bueno, hemos hecho hace una semana la segunda parte del Elche Live Festival y nadie dice que tenga que estar en el centro de Elche, podrían hacerlo, pues no sé, en Torrellano o en el Altet, es decir, el hecho de que tú tengas una partida que es de pedanías, dijéramos, los 75.000 euros, no quita que el resto de dinero que tienes, que es bastante, no lo destines a otras actividades que estén también en los barrios y pedanías. Hombre, yo creo que esa no es la filosofía de Patricia. Yo entiendo que ella no circunscribe solo los 75.000 euros a acciones que se pueden hacer en barrios y pedanías. Entiendo que con el resto también mirará de descentralizar las acciones culturales, o al menos entiendo que eso es lo que debería hacer, porque si no, pues el problema no es nuestro de Compromís, que tengamos una partida en participación para dinamizar barrios y pedanías de 100.000 euros. En todo caso, el problema entonces es el planteamiento que se está haciendo por la otra parte. También les han criticado que han utilizado, no sé si esta partida presupuestaria, pero han contratado a un artista claramente independentista catalán, Ebri Nay. Ustedes, incluso el PP y Ciudadanos, decían que porque pagan a artistas que están vinculados en el independentismo catalán, cuando hay artistas aquí locales que podrían actuar o necesitan más apoyo del ayuntamiento. Pues porque no me atrevería yo a los artistas locales a hacerles un test de españolismo o de ADN puro, de la raza, no se sabe muy bien qué. Es decir, me parece los términos en los que el Partido Popular se mueve para tratar al mundo de la cultura
me parecen peligrosos. Es decir, valorar o intentar censurar e incluso promover una ley que puede llevar a la cárcel a artistas, me parece como poco irnos a épocas que hemos superado. Y yo creo precisamente que los jóvenes de hoy vamos a ser capaces de tumbar todas esas amenazas, todas esas leyes mordazas y toda la censura que practica la derecha, y aquí incluyo también a Ciudadanos. O sea, me parece un escándalo que alguien pretenda que para contratar a un grupo se le tenga que hacer un análisis de pureza, porque yo eso lo conozco de lo que me han contado que pasaba en el franquismo. Y yo, este pueblo es un pueblo que ha acogido, una ciudad que ha acogido el primer Congreso de Libertad de Expresión y que va a seguir organizando actividades precisamente por los derechos humanos y por los derechos de la libertad de las personas a expresarse sin estar sometidos al yugo ni a la persecución ni a la censura de la derecha ni la extrema derecha. Sin duda un derecho a la libertad de expresión que hay que cuidar y garantizar y conservar. No tenemos tiempo para más, pero sí me gustaría terminar con la pregunta, ya que nos acercamos a las elecciones municipales, el Partido Popular está dividido, el Partido Socialista ha cambiado de líder en estos momentos y el candidato queda en el aire. ¿Y Compromís? ¿Qué les ha pasado a ustedes con el Bloc? ¿Qué nos ha pasado con el Bloc? ¿Están bien dentro de Compromís? ¿Cómo está el partido, esta coalición de izquierdas? ¿Siguen unidas? ¿Siguen unidos? ¿Usted podrá ser la candidata en las próximas elecciones municipales? Bueno, es que, vamos a ver, nosotros tenemos una coalición que está fuerte, que está ilusionada, que además creo que hemos sabido demostrar que se podía hacer otro tipo de política de una manera responsable, de una manera honesta y propiciando cambios que mejoren la vida de las personas y sobre todo de aquellos que han sido eternamente olvidados e invisibilizados por las políticas del Partido Popular. Hemos sabido demostrarlo y yo creo que vamos a ir dispuestos y dispuestas ese 2019 a que el cambio lo proteja la gente, lo defienda y lo haga, ¿no? Que continúe, que no sea una anécdota, que la ilusión de miles y miles y miles de personas que consiguieron cambiar muchas cosas en 2015, en 2019 sea mucho más potente, es decir, esa ilusión se convierta en muchas más fuerzas para permanecer en ese cambio que hay que defender y que hay que ampliar. ¿Y usted estaría dispuesta a seguir encabezando la lista de Compromís para las elecciones municipales y autonómicas? Yo estoy dispuesta a contribuir en Compromís donde la gente piense que mejor voy a aportar, y estoy convencida que en Compromís se harán procesos de participación democrática en la elección de las candidaturas, y en el momento en el que eso vaya a suceder ya yo tomaré la decisión personal que pueda tomar respecto a dónde pienso que puedo contribuir más, y seré o no refrendada por la gente que participe de ese proceso. Eso es lo que quería preguntarle. ¿En estas elecciones su partido, su coalición, va a permitir hacer doblete, estar en dos listas, tanto la autonómica como la local? Pues si Ciudadanos apoya la reforma de la ley electoral, no se podrá, pero que explique Ciudadanos por qué de algo que tuvo en su programa electoral, que era la reforma de la ley electoral valenciana, que rebajaba el listón electoral, que introduce en esos cambios el que no puedas estar en dos, dijéramos, instituciones a la vez, muchas reformas que se incluyen en esa reforma, valga la redundancia, de la ley electoral. De repente Ciudadanos, porque además es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos para cambiar esta ley, de repente Ciudadanos ha decidido alinearse con el PP y decir que no quieren reformar la ley electoral valenciana y por tanto permitir pues que no se baje el listón electoral, es decir, vulnerar
aquello que ellos mismos escribieron en su programa electoral. Pues aún... Es una lástima, pero ellos tienen que explicarlo. Nosotros hemos registrado esa reforma y yo espero que siga adelante. Todavía tienen tiempo de recapacitar, incluso el Partido Popular, aunque le cueste tanto. Eso es lo que le iba a decir, todavía tenemos tiempo nosotros para preguntar los movimientos y las estrategias políticas de los partidos que se presentarán y concurrirán a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Gracias, señora Moya. Gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos la atención que nos prestan. Volvemos la próxima semana.